Compartiendo la palabra, así que oremos para que el Señor lo siga usando a donde quiera que Él lo mande. Así que vamos a rápidamente abrir en nuestras Biblias en el Evangelio que escribió Juan Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo número 8. Vamos a unos versículos bastante conocidos, pero que encierran una verdad que no siempre es aclarada, no siempre es mencionada al pueblo del Señor. Así que cuando lo tengan, lo invito a que se ponga de pie. Vamos a leer la Escritura. Gloria a Dios. Damos la bienvenida también a todos los que se agregaron durante la alabanza. Estamos muy contentos de que el Señor les haya dado la oportunidad y el tiempo para poder venir. Y asimismo, aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación, a través de Facebook, a través de YouTube, que el Señor les esté bendiciendo poderosamente. Gloria a Dios. Así que Marcos, capítulo número 8 y versículo número 31. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar todos juntos al Señor para que Él nos bendiga con su palabra. Inclinemos el rostro y digámosle: bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Dios amado, venimos delante de ti en el nombre de Jesús para darte las gracias por tus bondades, por tus misericordias y porque tú nunca fallas, Señor. Sabemos de que eres tú el que ha comenzado la buena obra en nosotros, Señor, y ahora nos encomendamos a ti para que seas tú siempre perfeccionándonos, para que seas tú siempre moldeando nuestra vida, para que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias por la bendición tan grande que tenemos de venir ante tu palabra, Señor, donde sabemos que hay vida para nuestra alma, donde sabemos que hay instrucción, donde sabemos que encontramos, Señor, aquello que nos forma, Padre, aquello que nos santifica, aquello que nos limpia, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo oro por tu pueblo para que nos ayudes a ser cautivos a la obediencia de tu palabra, Señor. Queremos vivirla, queremos ponerla por obra, Padre. Queremos ser hacedores de ella. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos y por quien te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, querido hermano. Gloria a Dios. Un pensamiento muy sencillo. Vamos a hablar sobre, después les digo el tema, pero más o menos ahí voy encaminado, sobre la muerte. ¿A cuántos les gusta escuchar mensajes sobre la muerte? Gloria a Dios. Pero no la muerte la que ustedes le temen, no la que está escrita en Hebreos 9:27, aquella que está establecida para los hombres, sino aquella muerte que tiene que presentarse cada día en nosotros, aquella que tenemos que esforzarnos para que se haga realidad en nosotros, no solamente decirlo, sino de verdad esforzarnos para que lleguemos a la muerte.
y terminemos el día y digamos, este día yo pude morir al viejo hombre, yo pude morir a las pasiones de la carne. Y el tema tiene que ver con lo que dice aquí en el versículo 34, pero antes de eso yo quisiera que analizáramos el antetexto que está del versículo 27 en adelante, que es otra porción bastante conocida, la confesión de Pedro. Cómo el Señor un día se paró y les dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado. Pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y el Señor, el Padre, le reveló a Pedro quién era realmente el que estaba preguntándoles eso. Y dijo, tú eres el Cristo de Dios, dice aquí. Hay varias porciones en los otros evangelios, podemos encontrar otros detalles que dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya confesamos a Cristo como Señor y Salvador? Creo que todos los que estamos aquí, por misericordia, el Señor nos reveló quién era Jesús, el Cristo, el ungido, el que venía a hacer la voluntad del Padre. Pero después el Señor les reveló algo que ellos tenían que experimentar, porque la Biblia dice que el que ha creído en Él tiene que andar como Él anduvo. Con lujos, no. Eso es lo que ellos esperaban, los judíos, los ancianos, y por eso es que no lo aceptaron. Pero la gente nunca se imaginó que el Cristo iba a sufrir, iba a padecer. Y eso es lo que encontramos en el 31. Y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Es decir, que el Señor ahí nos está trazando ya la línea que tenemos que encaminar todos aquellos que decimos ser sus discípulos. Padecer mucho. Creo que los cristianos no ignoramos eso, porque más adelante Pablo dice que es necesario que pasemos muchas tribulaciones. Y dice que fue desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes. Cuando hemos entendido de que nuestra conducta y nuestro comportamiento tiene que ser como ese reino que ha de venir, y por eso es que decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando nuestros amigos o aquellos que están cerca de nosotros, de nuestro círculo social, ven que nosotros no nos comportamos como ellos, ¿qué recibimos de ellos? ¿Elogios? Claro que no, recibimos rechazo, así como el Señor fue rechazado. Y si al Señor, siendo el Rey de la Gloria, lo rechazaron, ¿cuánto más a nosotros? Pero después dice aquí, y ser muerto. Otra línea que el Señor nos enseñó, que el objetivo de venir miércoles, viernes, sábado, domingo, de estudiar la palabra no es solamente aumentar nuestro saber, nuestro conocimiento, sino que es llegar hasta ese punto de ser muerto. ¿Cuántos murieron ese día? ¿O solamente vieron tele? ¿Solamente durmieron? ¿Solamente comieron? ¿O rogaron al Espíritu para que les ayudara en sus tentaciones? En aquello que les cuesta mucho dejar. Yo creo que hasta los apóstoles que alardeaban de haber dejado a sus mujeres, a sus hijos, ellos también tenían que aprender a morir. Pedro cortaba orejas, tenía un carácter fuerte. ¿Cuántos caracteres fuertes hay aquí?
Creo que en un momento dado todos tenemos un carácter que no le agrada al Señor. Pero por eso es que venimos a la iglesia, para someternos al Espíritu, para que un día, si hemos sembrado bien, cosechemos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Así que ese es el camino que el Señor ha trazado. Y después dice, esto les decía claramente. Por eso es que les decía yo que como que no se dice al pueblo del Señor que tiene que morir claramente. Así como el Señor quiere que se predique. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Aquí, como el Señor les acababa de explicar de que al llegar a Jerusalén, Él iba a sufrir, Él iba a recibir rechazo de los ancianos. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, no fue un creyentito común, sino que fue alguien de alto rango. Le comenzó a decir, Señor, visto que vas a padecer mucho, es mejor que vayamos por otra ruta. Es mejor que no vayamos a Jerusalén. Y dice ahí que el Señor lo reprendió delante de todos y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí lo que puedo ver es el concepto humano que tienen las personas, o tristemente los creyentes, de cómo es la vida cristiana. Bueno, yo de vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando vengo a congregarme. Si vengo miércoles, el viernes no voy a venir. Voy a ir a la célula una vez y después los tres sábados ya no voy a ir. ¿Por qué? Porque tienen conceptos y dicen, no, es que eso ya es fanatismo, yo sé la voluntad del Señor y pues no es necesario que estemos tanto metidos en una cueva. Porque así dicen algunos que les gusta estar metidos en ese local. Pero en realidad, aquellos que de verdad han visto lo que dice la Escritura, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más ahora que vemos que el fin de las cosas están cerca, es cuando más deberíamos de venir, es cuando debería de estar llenas las iglesias. Pero tristemente no es así. Y es por eso que el Señor ponía en mi corazón, en mi mente, de que les hablara de lo que dice el siguiente versículo. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que el tema es tomando nuestra cruz. Amén. Ese es el tema, tomando nuestra cruz. Y antes de resaltar esa verdad, vamos a examinar lo que significa niéguese a sí mismo. Es decir, que hay algo que el Señor quiere que borremos de nuestra mente y es lo que le decía, los conceptos humanos. Pero muchos van a decir, nosotros qué culpa tenemos si nos viene en automático pensar así. Y tienen razón. ¿Pero por qué? Por la naturaleza que hemos recibido de Adán. Porque ellos no se negaron a sí mismos. No quisieron seguir la instrucción del Señor. En cambio, ellos decidieron independizarse del Señor. Y eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. Que nos independicemos, sino que Él quiere que nos dependicemos de Él. Que dependamos siempre de su misericordia, de su amor, de su Espíritu Santo, de su palabra.
Que leamos más la Biblia y que nos guiemos a través de ella y no de nuestros conceptos. Porque el negarse a sí mismo es eso. Es anular lo que tenemos en la mente y afidarnos completamente al Señor. Después dice, tome su cruz. En el antiguo tiempo, queridos hermanos, cuando alguien tomaba la cruz, es porque había sido condenado a muerte. Y es porque había sido un malhechor, un delincuente, un ladrón, que tenía que llevar su cruz hasta el lugar donde lo iban a ejecutar. Y es por eso cuando el Señor dice, tome su cruz, lo que nos está diciendo, prepárese para ir a ese lugar donde va a morir, donde usted va a esforzarse para dejar de vivir para este mundo. Porque fue lo que el Señor hizo, tomar su cruz e ir a morir a esa cruz. Y esa verdad que es innegable es lo que encontramos casi en toda la Biblia, de que el Señor se espera una cosa de sus hijos. Y aquí quiero pedir ayuda a ustedes. ¿Qué cree que el Señor pide de nosotros, de sus hijos? La obediencia, dice. Muy bien. Muchos van a decir, bueno, la Biblia dice que el Señor mandó a su Hijo a morir en esta cruz y todo aquel que cree en Él no se va a perder, mas tendrá vida eterna. Entonces basta solo creer. Y es cierto, pero es algo inicial, porque la confesión en Jesucristo, como ya les dije, se dio del versículo 27 al 30. Es algo inicial, pero después continúa para dejar en claro, esto les decía claramente, de que el cristiano tiene que aprender a tomar su cruz. Y lo que Dios exige o se espera de sus hijos es solamente una cosa. Y eso es lo que quiero resaltar. Todo. Él quiere todo de nosotros. Él no quiere solamente miércoles, solo 2 horitas ser rebaño del Señor, sino que Él quiere todo de nosotros. ¿Cómo, hermano? Pero así ya no voy a tener vida. Yo tengo necesidad de descansar, de tomar mis vacaciones, de salir con mis parientes. Sí, pero hay una verdad que nosotros podemos dejar, o una evidencia con el tiempo. No solamente en un acto, sino con el tiempo, como ya les dije. Si en un lapso de tiempo usted demuestra darle más importancia a su descanso o a su familia, entonces no ha entendido que es tomar su cruz e ir en pos del Señor. El Señor le dijo a Israel en Deuteronomio 6:4, le dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No le dijo solo un poquito, de todo. Por eso les digo que el Señor solamente pide todo de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a darlo todo para el Señor? Creo que después de este suave mensaje, ustedes van a pensar mejor para desechar alguna actividad o alguna reunión de la iglesia. Porque el Señor, como dice su palabra, que Él mira lo que nosotros sembramos y lo que vamos a cosechar, porque Él no puede ser burlado. Pero siguiendo el Deuteronomio 6:4, 5, dice que amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y muchos de nosotros, ay, vengo cansado, yo sin ganas, entonces creo que me van a entender ustedes que no traigo fuerzas. Aunque si la palabra dice que no tengo ninguna y Él las puede multiplicar, pero hoy vengo cansado, yo creo que me van a entender.
No vayan a pensar que el Señor se va a agradar de una actitud así, porque no basta solamente con decir que vamos a morir, sino que debemos hacerlo cotidianamente. Y este mismo pasaje está relatado también en otro evangelio que nos agrega otro detalle. En Lucas 9:23, el Señor le dijo a todos: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. No es que, bueno, yo en mis inicios de evangélico, yo le di con todo. Ahí hablaban bien de mí. Yo era bien entregado. Como que fuera una decisión definitiva. Como que si fuese una decisión inicial. Lo que el Señor quiere es que sea una decisión constante y continua. Cada día, no sé si la hermana puso Lucas 9:23, pero ahí dice: toma tu cruz cada día. Qué difícil, imagínense. Es algo que muchas veces no lo decimos, ¿no? Quizás como estamos afligidos, que nadie se convierte, crea solamente y será salvo. Pero como que no explicamos, pero después tienes que morir, así como Cristo murió, así como los hombres del ayer murieron también. No sé si se recuerdan de Pablo, que él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que esta verdad de renunciarlo todo al mundo, lo que significa es saber dar la prioridad a Dios. Todo aquel que ha dicho yo creo, el Señor hace que nazca de nuevo y le da la capacidad, el libre albedrío, el famoso libre albedrío que ustedes ya conocen. Solamente aquel que es nacido de nuevo tiene libre albedrío. Es decir, que puede elegir buscar lo espiritual o seguir alimentando la carne. Porque cuando no tomamos nuestra cruz, le estamos dando la prioridad al mundo. Pero cuando tomamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos, es ahí donde le estamos dando el primer lugar al Señor. Y usted dirá: pero hermano Carlos, usted es el primero que escucho que me está diciendo esto. Yo quisiera que me lo probara de gente que dejó todo para seguir en pos del Señor. Y ese es el primer punto que quisiera dejar en sus corazones. El todo para vivir para Dios. Creo que es una exigencia que podemos ver en la Biblia de los hombres del ayer, como ya les dije. Y el primero que les quiero mencionar es Abraham. Abraham fue un hombre obediente al Señor, que lo dejó todo para seguir sin ver. Solamente recibió una promesa y él se fue. El Señor me prometió esto y yo voy a ir, yo le creo. Y dice su palabra que cuando él recibió su llamado, le dijo el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Él se salió de su tierra y lo dejó todo. Imagínense el Señor les dijera eso a ustedes: dejen su trabajo porque no los permite congregar. No, pero es que si no trabajo no como. O dejen su tierra. Bueno, nosotros sí salimos de la tierra, entonces más o menos hemos obedecido. Pero siguiendo los ejemplos de gente que lo dejó todo, está el caso de Sansón. Aunque si él no había nacido aún, a los padres le fue dicho de que el hijo que te naciere será nazareo de Dios desde su nacimiento. Es decir, que nazareo era alguien apartado, era alguien consagrado,
Era alguien que no se iba a contaminar con lo del mundo. Y más o menos lo hizo Sansón, pero se descuidó, así como algunos de nosotros nos descuidamos cuando no lo queremos dejar todo por el Señor. Pero siguiendo los ejemplos de aquellos que lo dejan todo para vivir para el Señor, voy a mencionar una mujer para que no se sientan excluidas. Ruth también fue alguien que lo dejó todo. Creo que cada uno de nosotros ya hemos escuchado de Ruth, de cómo en los tiempos de los jueces llegó hambre a la tierra, y en la tierra de Belén había una familia compuesta por Elimelech y Noemí, y estos tenían 2 hijos, Mahlón y Kelión. Y estos, como había hambre en su tierra, dije, bueno, vamos a ir donde hay prosperidad. Y se fueron a los campos de Moab. Allí estos 2 hijos tomaron para sí mujeres, a Orfa y a Ruth, finalmente, digamos, a Ruth. Para no cansarles, todos se murieron. Literalmente, no por amor al Señor que tomaron su cruz, sino que se murieron. Y Noemí, al ver a sus nueras, les sugirió y les dijo, mejor váyanse porque ya estoy vieja y no creo que les pueda dar otro hijo al cual ustedes se puedan casar. Entonces les sugiero que se vayan donde sus padres, porque yo me voy a regresar a Belén. Y Orfa dijo, vaya, está bien, suegra, me voy de regreso. Pero Ruth dice en Ruth 1:16, que le dijo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, suegrita. ¿Cuántas nueras dicen así? Porque a donde quiera que vayas, tú, iré yo. Y a donde quiera que vivieras, viviré yo también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios también. Gloria a Dios, imagínense. Una mujer mundana, pero que lo dejó todo para ejemplo de nosotros. Imagínense ustedes que ustedes tuvieran una suegra que les dijera que se entreguen al Señor. No importa que tu abuelita sea católica y que te diga que no te vayas a mover de ese credo. Algunas decían, está bien. Otras no. Otras pensaran en el cariño de los familiares. Y por eso es que muchas veces encuentran obstáculos para poderlo dejarlo todo. Y precisamente ese es el segundo punto que quiero dejar en sus corazones, lo que impide dejarlo todo para Dios. Porque muchos de nosotros aquí creemos en el Señor, pero no lo hemos dejado todo. ¿Y qué es lo que impide que dejemos todo? Bueno, siguiendo los ejemplos que les di, Abraham, aunque si lo elogié al inicio, fue uno que al principio no lo dejó todo. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Está bien, Señor. Y comenzó a Sara, ven aquí, y se llevó a su sobrino Lot. Y el Señor le había dicho claramente que no se llevara a ninguno de sus parientes. Pero él llevó a su sobrino Lot. Y mientras Lot estaba con él, el Señor como que no lo bendecía claramente. Lo que el Señor quería que dejara Lot para que él se rebelara y le compartiera sus planes. Porque cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, el Señor se le apareció. 3 varones llegaron a la casa de él. Pero ¿cuándo? Cuando Lot se separó de Abraham, su tío. Así sucede con muchos de nosotros. Muchas veces por amor a nuestros familiares, no venimos a la iglesia y decimos, bueno, es que es mi hija, es mi hijo y pues tengo que darle de comer.
como que si todos los días viniéramos a la iglesia, en vez de dejarle la comida ya hecha, o traérselo, mejor dicho. Pero no en todo se puede aplicar, porque hay etapas donde el Señor exige que tenemos que instruir al niño en su camino. Pero hay etapas en las cuales nosotros ponemos de pretexto la familia y decimos, yo fuera, pero es que si no fuera por mi esposa, por mi esposo, que él no es creyente o que él está en contra, entonces yo lo siento, pero no puedo aceptar el privilegio. Ese fue en el caso de Abraham. Hoy vamos al caso de Sansón. Sansón había sido alguien que desde su niñez no había pasado navaja en su cabello y él había guardado eso. Y ese era el secreto de Sansón, de su fuerza, estar consagrado al Señor, estar en santidad. Pero Sansón era raro, era alguien que le gustaba las mujeres, pero de afuera. Qué galán que las de adentro. Y esa fue la caída de Sansón, que él se fijó en una mujer que era de afuera, en Dalila. Y eso fue su ruina, esa fue su muerte literal, física. Lo que el Señor quería que muriera a la carne, a sus deleites, no a su cuerpo en sí. Y así muchas veces pasa también con nosotros, que por el amor de una mujer o de un hombre, no nos consagramos como quisiéramos. Es por eso que Pablo muchas veces él se confunde cuando dice, bueno, si se casan no pecan, ¿no? Pero si se quedan solteros, pues bien hacen, porque se concentran más en la consagración a su Dios. Pero nosotros como que esos pasajes los saltamos, esa etapa del noviazgo, esa etapa del prematrimonial, no queremos hacer caso y comenzamos a tener noviazgos como el mundo los tiene. De que, bueno, tengo que hacer esto porque para conocerlo bien tiene que darme una probadita. Pero el Señor es bastante claro en cuanto a las relaciones, que Él no quiere que nos unamos con yugo desigual, sino que aquella que va a ser nuestro cónyuge va a entender estas cosas que estamos diciendo, el guardarse, el santificarse, el morir al viejo hombre, el tomar la cruz y seguir al Señor. Y había otro caso que está en el Nuevo Testamento, en el joven rico, en Lucas capítulo 18. Ahí podemos encontrar un caso donde él estaba interesado en la vida eterna. Y él se le acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿los mandamientos sabes? Sí, le dijo. Ok, aquel que dice no adulterarás, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Sí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero aún te falta una cosa que yo se lo pido a todos los creyentes, y es todo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Pero él, entristecido, dijo, no puede ser, tanto que le costó a mi padre que me dejara esta fortuna, y ahora el Señor me está pidiendo que lo dé todo. Yo no estoy dispuesto a eso. No sé si ustedes alguna vez, cuando se les ha hablado fuerte, ustedes se encaprichan y dicen, no, con que ni él, que es el pastor, lo deja todo, y ya yo, que soy un creyentito. Pero hoy se lo estoy diciendo suavemente, para que el Señor nos enseñe a dejarlo todo. Porque este joven rico, su obstáculo eran sus riquezas. Pero yo quiero que ahora usted piense, ¿cuál es su obstáculo
para poderlo dejar todo e ir en pos del Señor. Para muchos son las riquezas, el trabajo, las horas que tienen, pero el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, porque ninguno o nadie puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. ¿Por qué? Pensemos en eso. Imagínense, nosotros lo damos todo al Señor, pero nos salen otras horas de trabajo. Bueno, por las horas yo no puedo ir. La responsabilidad mía es avisar. Este día miércoles no voy a poder ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me salieron otras horas. Pero son incluidas dentro de su rédito o de su budget normal. No, es algo extra. Bueno. Uno no puede cambiar a la gente, sino que es el Señor. Pero lo que sí la palabra nos deja claro, que ninguno puede servir a dos señores. O se definen sirviendo a Dios o a Mamón o a las riquezas. Pero el Señor, en cuanto a lo material, en cuanto a las riquezas, Él ha dejado elementos básicos para poder tener todo lo que necesitamos. Primeramente, reconocerlo como nuestro pastor para que nada nos falte. Seguidamente, no afanarse, sino que orar al Señor y saber que Él sabe que tenemos necesidad de las cosas. Y por eso que en la oración modelo dice, danos el pan de cada día. No sé si ustedes oran por sus necesidades materiales. Claro que sí. Y el Señor dice, búsquenme para que esas cosas básicas les sean añadidas a todos ustedes. Pero muchos de nosotros solamente pensamos en nosotros mismos, en nuestro ego, y no atendemos a lo que dice la palabra, niéguese a sí mismo y muera. Yo creo que todos tenemos miedo a la muerte. Y aunque si esta muerte es carnal o, sí, de la carne, de las pasiones, pareciera que es fácil, pero es bien difícil. Consagrarse, leer la Biblia, hablar con el Espíritu. No sé si ustedes lo hacen, porque el que lo hace se le nota. Solo en la iglesia, para este hermano, no se aburre. Aunque sí está la otra parte también, que muchos nos hemos acostumbrado al no tener estas prácticas, a tener solamente una religión y a marcar una tarjeta y a decir, bueno, para que no digan de que me he caído, voy a ir todos los cultos a la iglesia. Tampoco. Lo que el Señor quiere es que de verdad, delante de Él, solamente Él sabe nuestra situación. Yo humanamente puedo ver el exterior de ustedes, pero solamente Dios sabe por qué no viene, por qué dejó de orar, porque en las dificultades nosotros como humanos podemos flaquear, podemos sentirnos cansados, pero el Señor quiere que vengamos así. Vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, que yo les daré descanso. Y si el Señor se cansó y estuvo cansado del camino, valga la redundancia, Él fue a pedir agua. ¿Por qué? Para darnos ejemplo a nosotros de que tenemos que pedir para que se nos dé. Pero si no pedimos, solamente vamos a actuar hipócritamente delante del Señor. Pero para no solamente hablar de nuestra vida que está bien viva para el mundo, el Señor ponía en mi corazón cómo vamos a hacer para tomar la cruz. Ya les dije que es una verdad dejarlo todo para el Señor,
Ya les dije qué es lo que puede impedir darlo todo al Señor. Pero ahora les voy a dar 2 detalles. ¿Cómo hacer para darlo todo al Señor? Tomando nuestra cruz. Son bien sencillos, pero que muchas veces se nos olvidan. Y el primero de ellos es que debemos confiar en el Señor. En primera de Juan 5:4 dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que tenemos, nuestra fe, que es la que vence al mundo. Es decir, confiar en el Señor. Aquellos que son incrédulos y que son borrachos y que tienen vicios, ¿cómo lo pueden dejar todo? ¿Y yendo a una terapia? No, sino cuando vienen en pos del Señor y dicen, yo creo en ti. Es ahí donde pueden dejar su vicio y pueden ir en pos del Señor. Volviendo al caso del joven rico, él se entristeció y se fue para atrás y dijo, no puedo dejar la herencia que mi padre me dejó. Y todos cuando vieron eso, dijeron, Señor, pero entonces, ¿quién va a ser salvo? Si esas son las cosas, entonces qué difícil es ser salvo, ser creyente tuyo, ser discípulo tuyo. Y el Señor le dijo, es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es por eso que yo les decía que para poder tomar la cruz tenemos que confiar en el Señor, con fe en Él, que Él nos puede ayudar a poder morir al viejo hombre. Otro detalle es proponérselo, poder decir en nuestra mente, yo quiero vivir para el Señor y yo quiero dejarlo todo para el Señor. En Job, capítulo número 31, se nos habla de un pacto que Job hizo con el Señor. El pacto con los ojos para no ver con lujuria a una mujer. Es decir, que se lo tienen que proponer. Bueno, yo para dejarlo todo y para andar en santidad, yo me tengo que proponer no hacerlo. No engañarse a sí mismo y decir, no, es que la carne es débil, sino el proponérselo. Y cree que el Señor, aquellos que se proponen honrarle, guardarse para Él, ¿no los va a respaldar? Claro que sí. Asimismo, Daniel, aleluya. Daniel se propuso guardarse para el Señor. En su corazón dijo, yo no me voy a contaminar con lo que come este rey, sino que voy a proponerme en mi corazón guardarme por 10 días. Y así tenemos que iniciar nosotros, poco por poco. Bueno, es jueves, ya solo me falta viernes. Voy a proponer que este viernes voy a andar en santidad. Voy a andar guardándome. Voy a andar voy a guardar mis ojos. Voy a cuidar mis ojos. O como dijo ayer el pastor, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Por qué? Porque en sí Satanás puede influir en nuestras tentaciones, pero por lo demás es nuestra propia carne la que nos pide eso. Ustedes saben que en los ojos entra el pecado, entra todo aquello que nosotros vemos atractivo, y no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Cuando ven televisión, cuando ven algo que no les beneficia o que no les edifica, en su corazón está eso. Es lo que tienen, que nace la exigencia de algo que han visto por televisión, de decírselo a su esposo, de decírselo a su cónyuge, y es ahí donde nacen las peleas, donde nacen los malos entendidos. ¿Por qué? Porque
solo pasan viendo otras cosas que no les benefician. Pero quiera Dios que nosotros solamente veamos su palabra como fuente de conducta, como fuente de guía para nuestra vida y también para nuestro entorno, para nuestro matrimonio. Y para terminar, queridos hermanos, yo quiero leer 2 porciones de la Biblia en Efesios 4:22. Y después vamos a leer Colosenses, capítulo número 3. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que para andar en santidad, para renovarnos, tenemos que ir a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ustedes dirán, Cristo. Sí, pero también la palabra del Señor es la verdad. Así como dice en Juan 17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a leer ahora Colosenses, capítulo número 3. Y así terminamos, queridos hermanos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. La mirada, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Como la palabra de Dios nos exhorta a que si en realidad hemos nacido de nuevo, entonces hagamos morir las obras de la carne. Y dice que nos renovemos, porque no es una cosa que lo hicimos solamente al inicio, sino, como les venía diciendo, es algo que vamos a venir haciendo hasta la venida de Cristo, todos los días, tomando su cruz cada día y así seguir al Señor. Pero si no hemos tomado la cruz, no podemos seguir al Señor, porque si no nos estaremos engañando a nosotros mismos. Engañándonos, porque el Señor sabe quiénes son los suyos, sabe quiénes son los hijos que andan en obediencia, y sabe también quiénes son los hijos de desobediencia. Así que de aquí en adelante, no se sorprendan por las palabras, porque muchos pueden hablar bien desde aquí, pero aquellos que tienen una conducta intachable, esos son pocos, tristemente. No sé ustedes de cuáles quieren ser, de aquellos que hablan bien o de aquellos que tienen una conducta agradable al Señor. Yo creo que quiera Dios que seamos de aquellos que con nuestra conducta queramos impresionar al Señor y no solamente con nuestras palabras.
Porque por los frutos conoceremos aquellos que son de verdad hijos de Dios. Pero aquellos que son religiosos y que solamente hablan bonito, sus palabras van a ser incoherentes, no se van a parecer a sus actos. Pero aquellos que hablan bien y que a sí mismos se esfuerzan, esos son dignos de imitar. Así como Pablo hablaba bien y que cuando andaba mal, él andaba animando a la gente. Él se atrevió a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero en este tiempo, no todos tienen ese respaldo de poder decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque hemos olvidado este detalle de que tenemos que morir cada día, no solamente al inicio, sino aún más cuando tenemos experiencia de qué es lo que dice la palabra del Señor. Termino con el versículo que habíamos leído, que decía, él viendo a sus discípulos, viendo a la gente, viéndoles a todos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén y amén. Gloria a Dios. Se terminó el mensaje, queridos hermanos. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Yo quiero invitar a la pianista para que terminemos con un cántico. Aquellos que sientan en su corazón de poderlo cantar como un voto delante de Él, pueden hacerlo junto conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a decirle al Señor, aleluya, Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú eres bueno, Dios amado, y tú nos hablas a tiempo, Señor, antes de tu venida. No queremos llegar, Señor, y solo saltar y no ascender hasta las nubes, sino que queremos encontrarnos contigo, Señor, y vivir para siempre contigo. Enséñanos a dejarlo todo para ti. Hoy queremos confiar en ti, Señor. Queremos poner nuestra fe en ti. Queremos proponer en nuestro corazón dejarlo todo por amor a tu nombre, Señor. Gracias, Señor bendito. Recibe cada vida, cada corazón, Señor, que no dudo que aquí tienen el deseo de vivir para ti, oh Dios amado. Aparta a Satanás de sus vidas para que puedan hacer tu voluntad, Señor. Que sigan buenos consejos y no de Pedro, sino, Señor, de tu palabra. Queremos rendirnos a ti. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Vamos a decirle al Señor todo a Cristo. Aleluya. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me entrego a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo
a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Si quieres serle fiel, levanta tus manos. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel. Aleluya. La última vez. Yo quiero serle fiel.